Al momento, aquel hombre quedó sano. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3 y 5 a 16. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Beit Sata, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que un ángel moviera el agua para que entraran y se sanaran. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: Dime, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Levántate. Toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. Y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: Es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla este día. El mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién es el hombre que te dijo que hicieras eso? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo. Ya estás sano. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Juan 5, 6 a 7. Jesús, viéndole tendido, y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Estos rayos son todos los conocimientos sobre mi voluntad. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 24, capítulo 2, párrafos 2 al 4. Si tú supieras cómo es doloroso poder hacer el bien, ponerse en acto de hacerlo, y porque no se conoce tenerlo suspendido, y esperar y volver a esperar,
y suspirar por quien lo haga conocer para aligerarse del peso del bien que quiere dar. Oh, ¿cómo te apresurarías para hacer conocer todos los pasos de mi fiat? Mucho más porque ellos son pasos que llevarán no remedios, ayudas, medicinas, sino plenitud de vida, de luz, de santidad y totalidad de bienes, y mi amor regurgitando e inundando a todo el mundo. Restablecerá el orden de la creación y el dominio de mi querer en medio de la familia humana. Después de esto, mi dulce Jesús hacía ver que de dentro de su corazón divino salían muchos rayos de luz. En el punto de donde partían estaba impreso cada uno de los conocimientos sobre la divina voluntad, de modo que formaban la más bella corona de luz en torno a aquel corazón divino, y mi amado Jesús ha agregado: hija mía, mira qué bella corona de gloria y de luz posee mi corazón divino. Corona más bella y refulgente no podía poseer. Estos rayos son todos los conocimientos sobre mi voluntad. Sin embargo, estos rayos están obstaculizados. No pueden extenderse porque sus conocimientos no son conocidos. Por eso no pueden extenderse y ensancharse para llenar de luz toda la tierra. Sucede como le sucedería al sol si le fuese impedido el que sus rayos, saliendo del centro de su esfera, quedaran en el aire, sin poderse extender para tocar la tierra e investirla con su luz y con su calor. Y así el sol, no pudiendo extender sus rayos, no podría dar los efectos que la luz contiene, ni la tierra podría recibirlos. Habría una cierta lejanía entre la tierra y la luz del sol, y este alejamiento impediría al sol el hacer el bien a la tierra, y ella sería estéril e infecunda. Así son los conocimientos sobre mi fiat. Si no se hacen conocer, sus rayos no se pueden extender y tomar como de la mano a las almas para calentarlas, para quitarles el entorpecimiento del querer humano, plasmar de nuevo para transformarlas en la vida que mi fiat les quiere infundir. Porque estos conocimientos son y contienen la nueva creación, de transformar a la criatura en como salió de nuestras manos creadoras. Juan 5, 7. Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie. Quien hace su querer se aparta de todos y queda solo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 2, párrafos 2 al 4. Así que cuando la criatura ha entendido qué significa voluntad divina y siente correr en ella su vida, no siente más necesidad de nada, porque poseyendo mi querer, posee todos los bienes posibles e imaginables. Le queda solo el delirio, las ansias, los suspiros, porque quiere que mi voluntad abrace a todos y se constituya vida de todos. Y esto porque ve que mi voluntad eso quiere, y esto quiere su pequeñez. Después seguía pensando en la divina voluntad y el gran mal que lleva el hacer la voluntad humana. Y mi amado Jesús, suspirando, ha agregado:
Hija mía, quien hace la propia voluntad se aparta de todos y obra por sí mismo. No hay quien le ayude, ni quien le dé la fuerza, ni quien le dé la luz para hacer lo mejor de lo que hace. Así que todos la dejan en poder de sí misma, aislada, sin apoyo y sin defensa. Se puede llamar la desamparada, la extraviada de la creación. Justa pena de quien quiere hacer su voluntad. Sentir todo el peso de la soledad en la que ella misma se ha metido y la falta de todas las ayudas y el dolor que siento al ver tantas criaturas apartadas también de mí. Y yo, para hacerle sentir qué significa hacer sin mi voluntad, me quedo como lejano, haciéndole sentir todo el peso del querer humano, el cual no le da jamás descanso y se vuelve su más cruel tirano. Todo lo contrario para quien hace mi voluntad. Todos están con ella, el cielo, los santos, los ángeles, porque por honor y respeto de mi querer divino, todos tienen el deber de ayudar a aquella criatura y sostenerla en aquellos actos donde entra mi voluntad. Innumerables fuentes en favor de las criaturas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 13, capítulo 55. Estaba rezando y mi dulce Jesús me ha atraído a Él y transformándome toda en Él me ha dicho: hija mía, recemos juntos para poder tomar el cielo en un puño e impedir a la tierra que se precipite más en la corriente del mal. Entonces hemos rezado juntos y después ha agregado: mi humanidad, estando en la tierra, se veía muy estrecha ante la divinidad, y como era inseparable de ella, no hacía otra cosa que entrar en la inmensidad de la voluntad eterna, y habría innumerables fuentes en favor de las criaturas, porque siendo abiertas por un hombre Dios, daba a la familia humana el derecho de acercarse a estas fuentes y tomar de ellas lo que quisieran. Así pues formé la fuente del amor, la de la oración, otra de la reparación, la fuente del perdón, la de mi sangre, la de la gloria. Ahora, ¿quieres saber quién agita estas fuentes para hacerlas brotar y hacerlas derramarse, de modo que toda la tierra quede inundada? El alma que entra en mi querer. Conforme entra, si quiere amar, se acerca a la fuente del amor, y amando, o con solo poner la intención de amar, agita la fuente. Las aguas, al ser agitadas, crecen, se desbordan e inundan toda la tierra. Y a veces son tan fuertes estas agitaciones que las olas se elevan tanto que llegan a tocar el cielo e inundan la patria celestial. Si quieres rezar, reparar, conseguir el perdón a los pecadores, darme gloria, agita la fuente de la oración, de la reparación,
del perdón, y éstas brotan, se desbordan e inundan a todos. ¿Cuántos bienes no ha conseguido al hombre mi humanidad? Dejé las puertas abiertas para que pudieran entrar cuando quisieran, pero qué pocos son aquellos que entran. Juan 5, 8. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla, y anda. La confianza forma los brazos y los pies del alma. Dios continúa el trabajo de la creación en el alma que hace su voluntad. La voluntad divina, cemento de la humana voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 30, capítulo 1, párrafos 1 al 5. Jesús mío, centro y vida de mi pequeña alma. Mi pequeñez es tanta que siento la extrema necesidad de que tú, amor mío, me tengas estrechada entre tus brazos y te muevas a piedad de mi gran debilidad. Soy pequeña y tú sabes que las pequeñas tienen necesidad de fajas para afirmarse los miembros y de la leche de la mamá para alimentarse y crecer. Y yo siento la viva necesidad que tú me fajes con las fajas del amor. Y estrechándome a tu pecho divino, me des por alimento la leche de tu divina voluntad para alimentarme y crecer. Escucha, oh Jesús, siento la necesidad de tu vida para vivir. Quiero vivir de ti. Y entonces tú escribirás, no yo. Y podrás escribir lo que quieras y como quieras. Por eso el trabajo es tuyo, no mío. Y yo solo te prestaré mi mano. Y tú harás todo el resto. Así quedamos de acuerdo, Jesús. Entonces, abandonándome en los brazos de Jesús, escuchaba susurrarme al oído su voz dulcísima que me decía: mi pequeña hija, por cuanto más abandonada estés en mí, tanto más sentirás mi vida en ti, y yo tomaré el puesto de vida primaria en tu alma. Debes saber que la verdadera confianza en mí forma los brazos del alma y los pies para subir hasta mí y estrecharme tan fuerte de no poderme separar de ella. Por lo tanto, quien no tiene confianza no tiene brazos ni pies, así que es una pobre lisiada. Por eso, tu confianza será tu victoria sobre mí. Y yo te tendré estrechada en mis brazos, pegada a mi pecho, para darte la leche continua de mi divina voluntad. Ahora, tú debes saber que cada vez que el alma hace mi voluntad, yo me reconozco a mí mismo en la criatura. Reconozco mis obras, mis pasos, mis palabras, mi amor. Por ello sucede que el Creador se reconoce a sí mismo y sus obras en la criatura. Y la criatura obrando se proyecta en el Creador y se reconoce en Él. Este reconocerse recíprocamente Dios y el alma llama al primer acto de la creación, y Dios sale de su reposo y continúa el trabajo de la creación con esta criatura que vive y obra en mi querer. Porque nuestro trabajo no ha terminado, solo hemos tomado un reposo.
Y la criatura con hacer nuestra voluntad nos llama al trabajo, pero dulce llamada, porque para nosotros el trabajo es nueva felicidad, nuevas alegrías y prodigiosas conquistas. Por eso, no hacemos otra cosa que continuar nuestros desahogos de amor, de potencia, de bondad y de sabiduría inalcanzable, los cuales dieron principio en la creación, y la criatura siente que su Dios no reposa para ella, sino que continúa el trabajo de su obra creadora. Y conforme obra en nuestro querer, así siente sobre su alma la lluvia del amor obrante de Dios, su potencia y sabiduría que no están inactivas, sino que trabajan en su alma. Oh, si tú supieras el agrado, el placer que sentimos cuando la criatura nos llama al trabajo. Con llamarnos nos reconoce. Con llamarnos nos abre las puertas, nos da el dominio y nos da toda la libertad de hacer lo que queremos en su alma. Por lo tanto, haremos un trabajo digno de nuestras manos creadoras. Por eso no dejes escapar jamás nuestra voluntad divina, si quieres que nuestro trabajo sea continuo. Ella será tu portavoz y el nuestro, donde tú emitirás tu voz para llamarnos. Y nosotros oiremos el dulce susurro y rápido descenderemos en nuestro mismo querer en tu alma para continuar nuestro trabajo, porque tú debes saber que los actos continuos forman vida y obras completas. Lo que no es continuo se puede llamar efecto de mi querer, no vida que se forma en la criatura. Y los efectos poco a poco se desvanecen y se queda en ayunas. Por eso, ánimo y confianza, y siempre adelante a navegar el mar de la divina voluntad. Después de esto, estaba siguiendo los actos de mi sumo bien Jesús había hecho en su humanidad cuando estaba en la tierra, y haciéndose oír ha agregado: hija mía, mi voluntad humana no tuvo ningún acto de vida, sino que estaba en acto de recibir el acto continuo de mi divina voluntad, que yo como verbo del Padre Celestial poseía. Por eso todos mis actos y penas, oraciones, respiros, latidos que hacía, recibiendo mi voluntad humana, la vida de la voluntad divina, formaba tantas ataduras para volver a anudar las voluntades humanas a la mía. Y como estas voluntades humanas eran como habitaciones, algunas en ruinas, otras lesionadas y otras reducidas a escombros, mi voluntad divina obrando en mi humanidad, con mis actos, preparaba las ayudas para sostener a las que se encontraban en peligro de caer, para cimentar las lesionadas y para volver a construir sobre los mismos escombros las habitaciones destruidas. Yo nada hacía para mí, no tenía ninguna necesidad, hacía todo para rehacer, rehabilitar las voluntades humanas. Mi única necesidad era el amor y que quería ser amado. Ahora, para recibir todas mis ayudas y todas
mis penas y obras como obras actuantes, voz hablante y mensajeros que ayudan, la criatura debe unir su voluntad a la mía y rápidamente se sentirá atada de nuevo con la mía. Y todos mis actos se dispondrán alrededor para hacer su oficio, para sostener, cimentar y levantar nuevamente la voluntad humana. En cuanto la criatura se une y se decide a hacer mi voluntad divina, todos mis actos, como ejército aguerrido, se ponen a defensa de la criatura y forman la barca de seguridad en el mar tempestuoso de la vida. Pero para quien no hace mi voluntad, podría decir que nada recibe, ni puede recibir, porque solo ella es la dadora de todo lo que yo hice por amor de las criaturas. Juan 5, 9-10. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla, y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían, al que había sido curado: es sábado, y no te está permitido llevar la camilla. Debe estar convencida, si quiere vivir en mi voluntad, que la suya no puede actuar más, y que debe servir para encerrar la mía en la suya. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 34, capítulo 12, párrafos 1 y 2. ¿Cómo un acto de voluntad humana puede arruinar el orden divino y sus obras más bellas? Mi pobre mente no sabe estar sin girar y volar en el querer divino. Y mi pobre voluntad humana se siente como bajo la presión de la divina voluntad. Y pensaba entre mí: ah, sí, es bello, se siente la victoria, el triunfo, el dominio, la felicidad, las bellas conquistas del vivir en el querer divino. Pero el querer humano, mientras se siente vivo, debe continuamente morir. Es verdad que es el más grande honor, el amor más grande de Dios, el dignarse descender en la voluntad de la criatura y con su majestad y potencia obrar, hacer lo que Él quiere, y el humano quedarse en su lugar. Y solo puede hacer lo que hace Dios. Pero lo suyo todo lo debe abandonar. Este es el sacrificio de los sacrificios, especialmente en ciertas circunstancias. Oh, cómo es doloroso sentir la vida y tenerla como si no la tuviera, porque el fiat divino no tolera que ni siquiera una fibra de querer humano actúe en el suyo. Y una multitud de pensamientos ocupaba mi pobre mente, y mi dulce Jesús, compadeciendo mi ignorancia y el estado doloroso en que me encontraba, con ternura indecible, poniéndome su mano santísima sobre mi cabeza, me ha dicho: hija bendita, ánimo, no te abatas. Mi querer divino quiere todo, porque sabe que un pequeño acto, un deseo, una fibra de querer humano le arruinaría sus obras más bellas, el orden divino, su santidad quedaría obstaculizada,
su amor restringido, su potencia limitada. Por eso no tolera que ni siquiera una fibra de querer humano tenga vida. Es verdad que es el sacrificio de los sacrificios. Ningún otro sacrificio puede igualar el peso, el valor, la intensidad del sacrificio de vivir sin voluntad. Tanto que se requiere la vida perenne, el milagro continuado de mi querer divino para poder resistir a este sacrificio, que frente a los otros, estos se pueden llamar sombras, cuadros pintados, juego de niños que lloran por una insignificancia, porque está el querer humano que en las penas, en los encuentros dolorosos, en las obras, no se siente deshecho, sin vida, sin satisfacciones. Por eso los sacrificios se sienten, oh, cuanto más ligeros, pero vacíos de Dios, de santidad, de amor, de luz, de verdadera felicidad, y quizá ni siquiera exentos de pecados, porque el querer humano sin el mío no puede hacer jamás cosas buenas y santas. Además, si mi fiat no tuviera virtud de tener consigo el querer humano sin darle vida, más bien encerrar su vida en él para hacer que no encuentre ni lugar ni tiempo de poder actuar, no podría obrar con aquella ostentación, suntuosidad y pompa divina que nosotros estamos acostumbrados de hacer en nuestras obras. Si en la creación hubiera estado otra voluntad, nos habría impedido la suntuosidad, la ostentación, la pompa divina que tuvimos en toda la creación. Nos habría podido impedir la extensión del cielo, la multiplicidad de las estrellas, la vastedad de la luz del sol, la variedad de tantas cosas creadas. Nos habría puesto un límite. Por eso nuestro querer quiere estar solo para hacer lo que sabe y quiere hacer. Por eso quiere la voluntad humana consigo, concurrente, espectadora, admiradora de lo que quiere hacer en ella. Pero debe estar convencida, si quiere vivir en mi voluntad, que la suya no puede actuar más y que debe servir para encerrar la mía en la suya, para dejarla hacer con toda libertad sus obras, con toda la suntuosidad, con la magnificencia de la gracia y con la pompa de sus variedades divinas. La primera cosa que queremos es la libertad absoluta. Queremos ser libres, hija mía, sea cualquiera el sacrificio que queremos y las obras que queremos hacer. Si esto no fuera, el vivir en mi voluntad será un modo de decir, pero en realidad no existe. Juan 5, 13. Pero el curado no sabía quién era. La vida de Jesús simboliza la llamada del reino de la divina voluntad sobre la tierra. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 34, capítulo 10, párrafo 2. Mi pequeña hija de mi querer, mi amor quiere desahogarse. Siente la necesidad de hacer conocer a quien quiere vivir de mi voluntad lo que yo hice y hago para que vuelva a reinar y dominar
en medio a las criaturas. Tú debes saber que toda mi vida no fue otra cosa que el llamado continuo de mi voluntad en medio a ellas y el llamado de las criaturas en mi fiat supremo. Tanto que cuando me concebí, simbolizaba el llamado, el regreso para hacerla concebir en las criaturas que con tanta crueldad la habían puesto fuera de sus almas, y las llamaba a ellas a concebirse en ella. En cuanto nací, llamaba a renacer a mi querer en todas las obras humanas, en todas mis lágrimas infantiles, gemidos, plegarias y suspiros, llamaba con mis lágrimas y suspiros a mi voluntad en las lágrimas, penas y suspiros de las criaturas, para que nada hicieran en que no sintieran la fuerza, el imperio de mi voluntad reinante en ellas, la cual, apiadándose de mis lágrimas y de las de ellas, les habría dado la gracia del regreso de su reino. También mi exilio simbolizaba cómo las criaturas se habían exiliado de mi querer, y yo quise ser exiliado para llamar a mi voluntad en medio a los pobres exiliados, a fin de que los llamara y convirtiera el exilio en patria, donde no más serían tiranizados por los enemigos, por gente extranjera, por viles pasiones, sino que estarían con la plenitud de los bienes de mi voluntad. Y mi regreso a Nazaret simboliza muy bien mi divina voluntad. Yo vivía en ella escondido. Su reinar estaba en pleno vigor en la Sagrada Familia. Yo era el Verbo, la voluntad divina en persona, velada por mi humanidad. Aquella misma voluntad que reinaba en mí se difundía a todos, los abrazaba, era movimiento y vida de cada uno. Yo sentía en mí el movimiento y la vida de cada uno, de la cual mi fiat era el actor. Sin embargo, ¿quién lo conoce? ¿Quién es agradecido por este acto divino continuo, sin jamás cansarse, que con tanto amor envuelve la vida de la criatura para darle vida? Casi ninguno, hija mía. Hacer el bien, ser causa primaria de conservación y dar vida perenne a la criatura, mantener el orden de todas las cosas creadas en torno a ella y solo para ella, y no ser reconocido, es el dolor de los dolores. Y la paciencia de mi voluntad llega a lo increíble. De Nazaret pasé al desierto, donde había máxima soledad, la mayor parte habitado por animales feroces que ensordecían el desierto con sus rugidos, que me rodeaban, símbolo de mi divina voluntad, que cuando no es conocida se forma el desierto en torno a la criatura y una soledad que da horror y espanto. Se aridece el bien y el alma se siente circundada más que por animales feroces, esto es, por sus pasiones brutales que mandan rugidos de rabia, de bestial furor, de crueldad, de toda suerte de males. Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos, casi ninguno, y yo quise usar mi potencia, sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que, si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas, que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador. Porque si no me conocían, no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer, para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos.
De la vida pública pasé a la pasión, símbolo de la pasión de mi voluntad que por tantos siglos había sufrido tantas voluntades rebeldes de las criaturas, que con no querer someterse a ella habían cerrado el cielo, roto las comunicaciones con su Creador y se habían convertido en infelices esclavos del enemigo infernal. Finalmente la muerte, que maduró mi resurrección, la que llamaba a todas a resurgir en mi fiat divino. Y como simboliza a lo vivo mi resurrección, el reino de mi voluntad, mi humanidad llagada, deformada, irreconocible, resurgía sana, de una belleza encantadora, gloriosa y triunfante. Ella preparaba el triunfo, la gloria a mi voluntad, llamando a todos en ella e impetrando que todos resurgieran en mi querer. De muertos, vivos, de feos, bellos, de infelices, felices. Mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Fue mi único acto lleno de triunfo y de victoria, y esto me convenía porque no quería partir para el cielo si primero no daba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar en el reino de mi querer, y toda la gloria, el honor, el triunfo a mi fiat supremo para hacerlo dominar y reinar. Síguenos en las siguientes plataformas como Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. En Facebook y WhatsApp encuentras el texto del Evangelio completo para leerlo. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spreaker encuentras el audio para escucharlo. Abajo, en la descripción de este video, encuentras los links.